Escucha esto con atención, porque puede cambiar tu manera de ver la fe para siempre. Hubo un momento en mi vida en el que creí que Dios guardaba silencio, pero en realidad estaba esperando que yo creyera. No fue un trueno, no fue un milagro visible, no fue una voz desde el cielo, fue una decisión pequeña, casi invisible, la que encendió algo eterno en mi interior. Ahí entendí que la fe no nace cuando todo está bien. La fe cobra vida cuando decides confiar en Dios, incluso cuando no entiendes nada. Durante mucho tiempo pensé que la fe era solo creer, creer que Dios existe, creer que Dios escucha, creer que Dios puede. Pero nadie me dijo que la fe verdadera se demuestra caminando, avanzando aún con miedo, obedeciendo aún cuando el camino parece incierto. Yo también dudé, también me sentí débil, también me pregunté si valía la pena seguir creyendo cuando los resultados no llegaban. Había días en los que oraba con el corazón cansado, y noches en las que el silencio parecía más fuerte que cualquier promesa. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a rendirse, no porque fuera fuerte, sino porque aprendí que Dios se manifiesta con más poder cuando reconocemos nuestra fragilidad. Fue ahí donde entendí que la fe no es ausencia de miedo, es obediencia a pesar del miedo. Cuando comencé a hacer la obra de Dios no por obligación, sino por amor, algo empezó a transformarse, no afuera, sino dentro de mí. Cada acto pequeño hecho con fe comenzó a tener un peso eterno: ayudar cuando nadie miraba, perdonar cuando dolía, servir cuando no había reconocimiento. Y Dios, que ve lo que nadie ve, empezó a obrar de maneras que jamás imaginé. Las bendiciones no llegaron como yo las esperaba, pero llegaron como yo las necesitaba. Paz en medio de la tormenta, fuerza cuando ya no quedaban fuerzas, dirección cuando todo parecía confuso. Aprendí que cuando haces la obra de Dios con fe genuina, Él se encarga de lo que tú no puedes controlar. La fe comenzó a latir como algo vivo, no como una idea, sino como una relación real con un Dios cercano, presente y fiel. Y entonces entendí esta verdad que hoy quiero compartir contigo. Cuando te atreves a creer y actuar, Dios se atreve a mostrar su gloria en tu vida. Pero esta historia apenas comienza. Hubo un tiempo en el que mi fe fue puesta a prueba de verdad, no con palabras bonitas, sino con circunstancias que me obligaron a decidir si realmente confiaba en Dios, o solo hablaba de Él cuando todo estaba bien. Porque es fácil decir Dios es bueno cuando no falta nada. Pero la fe real nace cuando todo parece tambalearse, y aún así decides no soltar su mano. Los problemas no llegaron de golpe, llegaron uno por uno, como pequeñas grietas que parecían manejables, una preocupación aquí, un retraso allá, una puerta que no se abría, hasta que un día me encontré cansado, confundido, y preguntándome en silencio: ¿Dios, realmente estás conmigo? No fue una pregunta rebelde, fue una pregunta honesta, y Dios no se ofende con un corazón sincero. En medio de esa etapa aprendí algo que nadie me había enseñado. La fe no se fortalece evitando las pruebas, se fortalece atravesándolas con Dios. Cada mañana tenía dos opciones: levantarme creyendo en mis miedos o levantarme creyendo en las promesas de Dios. Y muchas veces elegir la fe no se sentía espiritual, se sentía difícil, se sentía incómodo, se sentía solitario. Pero aún así decidí seguir obedeciendo, seguí orando aunque no sentía nada, seguí sirviendo aunque nadie lo notara, seguí haciendo la obra de Dios aunque no veía resultados inmediatos. Y fue en ese terreno invisible donde Dios comenzó a trabajar. Porque Dios no siempre cambia las circunstancias primero, muchas veces cambia el corazón antes de cambiar el escenario. Poco a poco mi forma de ver la vida empezó a transformarse. Ya no medía mi fe por lo que recibía, sino por la confianza que estaba aprendiendo a desarrollar. Entendí que cuando haces la obra de Dios desde la fe, Él se encarga de formar en ti el carácter que necesita la bendición que viene. Porque una bendición recibida antes de tiempo puede destruirte, pero una bendición recibida con fe madura te edifica y te sostiene. Dios comenzó a enseñarme a esperar. No una espera pasiva, sino una espera activa llena de obediencia. Cada acto de fe, por pequeño que parecía, era como una semilla plantada en tierra fértil. Y aunque al principio no veía nada crecer, el cielo estaba tomando nota. Hubo momentos en los que pensé rendirme, momentos en los que el cansancio hablaba más fuerte que la esperanza, momentos en los que el silencio de Dios parecía eterno. Pero ahora sé algo que quiero que tú también sepas: el silencio de Dios no es abandono, es preparación. Dios estaba alineando cosas que yo no podía ver. Estaba cerrando caminos que me habrían lastimado. Estaba fortaleciendo mi interior para lo que venía después. Y entonces, sin darme cuenta, la fe dejó de ser solo algo que yo decía, y se convirtió en algo que yo vivía. Mi relación con Dios se volvió más profunda, más real, más sincera. Ya no buscaba solo bendiciones, buscaba su presencia. Y fue ahí, justamente ahí, cuando las bendiciones comenzaron a manifestarse. No como explosiones espectaculares, sino como puertas que se abrían en el momento exacto.
personas correctas apareciendo en el camino, respuestas llegando cuando más las necesitaba. La fe había cobrado vida, pero aún faltaba algo más. Dios no solo quería bendecirme, quería usarme, porque cuando Dios ve un corazón dispuesto, Él no lo deja igual. Y en la siguiente parte de esta historia, te contaré cómo hacer la obra de Dios con fe no solo transforma tu vida, sino que impacta la vida de otros de una manera que jamás imaginaste. Hubo un día en el que entendí que Dios no solo quería que creyera en Él, quería que caminara con Él. Porque creer sin obedecer es solo una idea, pero creer y actuar, eso transforma destinos. La fe que había nacido en silencio comenzó a empujarme hacia afuera. Ya no podía guardarla solo para mí. Había algo ardiendo en mi interior, una certeza suave pero firme que me decía: haz lo que está en tus manos, y yo haré lo que tú no puedes. No fue fácil, servir nunca lo es. Hacer la obra de Dios implica renunciar al orgullo, a la comodidad, al deseo de reconocimiento. A veces me preguntaba si realmente estaba haciendo una diferencia. Parecía pequeño, parecía insuficiente, parecía invisible, pero Dios nunca trabaja con lo visible primero. Él trabaja con lo fiel. Comencé a ayudar donde podía, a escuchar a quien nadie escuchaba, a orar por otros incluso cuando yo también necesitaba respuestas. Y fue ahí donde descubrí una verdad poderosa. Cuando haces la obra de Dios, tu fe deja de girar en torno a ti. Ya no se trataba de mis miedos, de mis dudas, de mis carencias. Se trataba de ser un instrumento en sus manos, y Dios honra a los que se disponen, aunque se sientan pequeños, aunque crean que no están listos. Cada paso de obediencia traía una transformación interior. La inseguridad comenzó a perder fuerza. El temor ya no tenía la última palabra. No porque yo fuera fuerte, sino porque Dios estaba obrando en mí. Las bendiciones empezaron a manifestarse de una forma distinta. No siempre como cosas materiales, sino como frutos del alma, gozo aún en medio del cansancio, paz en situaciones que antes me habrían quebrado, claridad donde antes solo había confusión. Entendí que la mayor bendición de la fe no es lo que Dios te da, sino en quién te convierte. Porque cuando Dios trabaja en tu interior, nada puede destruir lo que Él está edificando. Hubo personas que comenzaron a acercarse, no porque yo tuviera todas las respuestas, sino porque veían algo diferente. Una paz que no se podía fingir, una esperanza que no dependía de las circunstancias. Y entonces comprendí que la fe viva siempre deja huellas. Dios empezó a usar mis palabras, mis silencios, mis acciones sencillas, para tocar corazones que yo jamás habría podido alcanzar por mis propias fuerzas. Y cada vez que dudaba, Dios me recordaba: no te llamé por tu capacidad, sino por tu disposición. La obra de Dios nunca se trata de perfección, se trata de entrega. Cuando haces lo que Dios te pide, aunque no entiendas todo el camino, Él se encarga de dirigir tus pasos. Fue ahí donde aprendí a confiar de verdad, a soltar el control, a descansar sabiendo que Dios va delante. La fe ya no era un refugio solo en tiempos difíciles, era una forma de vivir, pero aún quedaba una prueba más profunda, una que llevaría mi fe a un nivel que jamás imaginé, porque Dios cuando ama, no deja la obra a medias. Y en la siguiente parte, te contaré cómo la fe fue probada una vez más, y cómo al mantenerme firme en Dios las bendiciones llegaron de una manera inesperada y poderosa. Hubo un momento que nunca olvidaré, un momento en el que todo parecía desmoronarse. Lo que había comenzado con fe y obediencia, parecía ahora desaparecer ante mis ojos. No era solo cansancio, no era solo incertidumbre, era como si todo lo que creía firme se tambaleara al mismo tiempo. Y en ese instante escuché una voz dentro de mí: no temas, hijo mío, ¿acaso no he estado contigo todo este tiempo? Era suave, casi imperceptible, pero tenía la fuerza suficiente para detener mi desesperación. La prueba más profunda había llegado. Mi paciencia, mi fe, mi entrega, todo estaba siendo puesto a prueba. Pero esta vez no era una prueba de circunstancias, era una prueba de corazón, porque Dios quería mostrarme algo que solo la fe puede revelar. La verdadera fortaleza no está en lo que recibes, sino en lo que eres capaz de entregar sin esperar nada a cambio. Comencé a orar como nunca antes, no solo pidiendo, sino agradeciendo, no solo pidiendo respuestas, sino pidiendo fuerzas para obedecer, no solo pidiendo bendiciones, sino pidiendo la capacidad de ser fiel aún en la oscuridad. Y algo increíble sucedió. En el silencio más profundo, Dios comenzó a actuar. No lo vi de inmediato, pero lo sentí en el corazón. Las soluciones empezaron a llegar de maneras inesperadas, palabras de aliento de personas que ni siquiera conocía, oportunidades que aparecían cuando menos lo esperaba, paz que inundaba mi espíritu incluso cuando la tormenta continuaba afuera. Y ahí lo entendí: cuando la fe se mantiene firme, Dios nunca abandona su obra en nosotros. Lo que parecía pérdida se convirtió en ganancia, lo que parecía derrota se convirtió en enseñanza, lo que parecía silencio se convirtió en una melodía de bendición.
Fue entonces cuando Dios me mostró la maravilla de su obra. Cada acto de fe, por pequeño que fuera, había sembrado un fruto que ahora comenzaba a florecer. Personas fueron tocadas, vidas fueron cambiadas, esperanza regresó donde había desesperación, amor nació donde antes había heridas. Y entendí algo que quiero que tú recuerdes siempre: las bendiciones de Dios no siempre llegan cuando las pedimos, pero siempre llegan en el momento exacto que necesitamos. Cuando haces la obra de Dios con fe, cada paso que das, cada oración, cada acto de servicio, no queda en vano. Dios multiplica, restaura, fortalece y transforma de formas que nuestros ojos no pueden ver al principio. Y hoy quiero decirte, si estás pasando pruebas, si sientes que tus esfuerzos no valen, si tu fe parece pequeña, no te rindas. Dios está obrando, aunque no lo veas, y si permaneces firme, tu vida se convertirá en testimonio de su fidelidad, amor y poder. En la siguiente parte, te contaré cómo la fe que sobrevivió a la prueba final no solo trajo bendición para mí, sino que comenzó a impactar a toda una comunidad, y cómo tú también puedes experimentar esa transformación en tu vida. Después de tantas pruebas, después de tanto caminar en la incertidumbre, la fe comenzó a dar fruto de una manera que jamás imaginé. No fue un milagro explosivo ni algo que pudiera presumir, fue algo mucho más profundo. La vida comenzó a reflejar el poder de Dios. Las palabras de aliento que había compartido empezaron a reconfortar corazones. Los pequeños actos de servicio que hice con fe comenzaron a multiplicarse como semillas en tierra fértil. Era como si Dios dijera: lo que sembraste en secreto ahora florece a la vista de todos. La bendición llegó en formas inesperadas. Personas que necesitaban ayuda encontraron guía en mis acciones. Puertas que parecían cerradas se abrieron en el momento exacto. Oportunidades aparecieron, pero no para mi gloria, sino para que otros pudieran experimentar lo que Dios puede hacer a través de un corazón dispuesto. Y entonces comprendí algo que cambia todo. La fe no solo transforma la vida de quien la tiene, sino que también transforma la vida de quienes tocan tus manos, tu voz, tu corazón. No era cuestión de esfuerzo humano, no era cuestión de talentos o de preparación, era cuestión de entrega, de decir: Señor, haz conmigo lo que quieras, úsame para tu obra. Porque la fe viva siempre va acompañada de acción. La fe que no se mueve, que no sirve, que no ama, permanece dormida. Pero la fe que se arriesga, que se ofrece, que obedece, esa fe se convierte en río, en luz, en esperanza. Y cuando Dios ve esa fe, Él bendice. Y no de cualquier manera, Él multiplica. Las bendiciones no siempre llegaron en lo que pedía, llegaron en lo que necesitaba. En paz cuando había ansiedad, en claridad cuando había confusión, en fortaleza cuando me sentía débil, en alegría que no dependía de mis circunstancias. Y lo más hermoso de todo, Dios permitió que mi historia de fe inspirara a otros a confiar también. Gente que nunca me había visto comenzó a creer que también ellos podían vivir con esperanza, que también ellos podían experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fue ahí cuando entendí la magnitud de la verdad que quiero dejarte hoy. Cuando haces la obra de Dios con fe, no solo recibes bendiciones, sino que te conviertes en un canal de bendición para otros. Y esto no depende de lo grande que sea tu acto. Cada oración sincera, cada gesto de amor, cada decisión de obedecer, todo cuenta, todo tiene valor, todo es multiplicado por Dios. Hoy, mirando atrás, veo que cada prueba, cada noche de incertidumbre, cada miedo que enfrenté, fue parte del proceso. Y lo mejor, Dios nunca dejó que nada se desperdiciara. Todo tuvo un propósito, y cada bendición llegó en el momento perfecto. Si estás escuchando esto, quiero que recuerdes, Dios quiere hacer lo mismo contigo. No importa tu pasado, no importa tus dudas, no importa cuán pequeño creas que es tu esfuerzo. Tu fe puede cobrar vida hoy, tu obediencia puede abrir puertas, tu servicio puede tocar vidas, tu entrega puede cambiar destinos. Y lo más importante, Dios siempre cumple su palabra con los que confían y actúan. Él no falla, Él no olvida, Él ve cada semilla de fe que plantas aunque parezca pequeña, y la convierte en fruto eterno. Y así, después de tantos días de incertidumbre, noches de dudas y pruebas que parecían interminables, mi fe había dejado de ser algo que solo sentía, se había convertido en algo que vivía, respiraba y actuaba a través de mí. Dios me había mostrado algo que quiero que nunca olvides: la fe verdadera siempre se manifiesta a través de la acción. No es solo creer, no es solo esperar, no es solo rezar, es caminar, servir, amar, perdonar y entregar todo tu corazón, porque cuando lo haces Dios obra en maneras que jamás podrías imaginar. Miro atrás y veo cada momento difícil, cada lágrima derramada, cada silencio que parecía eterno, y puedo decir con certeza, Dios estaba allí todo el tiempo, nunca me abandonó, nunca dejó que nada de mi esfuerzo se desperdiciara.
Lo más asombroso es que la bendición no vino de golpe ni como un espectáculo, vino en pequeñas piezas que al unirlas formaron algo más grande que yo, una vida transformada, un corazón lleno de paz y la oportunidad de impactar a otros con lo que Dios había hecho en mí. Y si tú estás escuchando esto hoy, quiero que sepas algo que cambió mi vida. No importa cuán débil o pequeña te sientas, Dios puede usar tu fe para hacer cosas grandes. No necesitas entender todo el camino, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas decir, Señor, yo confío en ti, haz conmigo lo que quieras. Cada acto de fe que hagas, por pequeño que parezca, es una semilla. Cada oración sincera, cada decisión de obedecer, cada acto de amor hacia otros, todo se multiplica en manos de Dios. Y aquí está la promesa que quiero dejarte hoy. Cuando haces la obra de Dios con fe, Él no solo te bendice a ti, sino que convierte tu vida en un canal de bendición para quienes te rodean. No hay prueba demasiado grande, no hay silencio demasiado largo, no hay dificultad que pueda superar a la fidelidad de Dios. Así que hoy, si estás dudando, si estás cansado, si no sabes qué hacer, confía, actúa, obedece, ama, sirve, y verás cómo la fe cobra vida en tu corazón, cómo la bendición llega a tu vida, y cómo Dios usa tu historia para tocar vidas más allá de lo que puedas imaginar. Porque cuando la fe se encuentra con la acción, el amor de Dios se hace visible, y lo imposible deja de serlo. Hoy te invito a dar ese paso de fe. Hoy te invito a confiar, a servir, a amar, y a dejar que Dios haga su obra a través de ti. Recuerda siempre, la fe que se mueve, la fe que actúa, la fe que sirve, nunca falla. Recuerda que Dios te bendice cuando compartes su palabra. No olvides suscribirte, darle like y seguir este canal de bendición.